Hola, 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 mis amigos, ¿cómo estamos? Mis amigos, vengo hoy a hablarles de una historia que a mí me emociona. Ustedes saben que yo me emociono con facilidad, es mi naturaleza, aunque también soy bastante práctica, pero me emociono y eso me gusta porque es significado de que uno está vivo, ¿no? Pero hoy la emoción tiene una razón muy bonita. Ustedes saben, yo les he contado que yo soy devota del Sagrado Corazón de Jesús y yo vengo a hablar de algo que tenemos los cubanos que es precioso, que es el Cristo de La Habana y que es inspirado en el Cristo del Sagrado Corazón de Jesús. El Cristo de La Habana que ustedes saben que da a la bahía, que está entre lo que es la fortaleza de la Cabaña y el pueblo de Casablanca, es trascendental, es increíble, es una obra majestuosa. Pero la historia del Cristo tiene, bueno, pues la parte artística y tiene también una parte espiritual y emocional, y es lo que yo vengo a contarles hoy. El Cristo fue la idea de Marta Fernández de Batista, efectivamente la primera dama, esposa de Fulgencio Batista, que aparentemente motivada por el deseo de protección para su marido, por todo lo que estaba pasando en Cuba, todas las revueltas, todo el desafuero político que tenía la isla, los rebeldes, bueno, todo lo que ya sabemos que pasó, pues ella decide que podría ser una obra tremenda, dedicarle o hacerle una ofrenda al Cristo. Y como se le ocurre la idea de hacer el Cristo de La Habana. Y ella recoge dinero entre tantos cubanos, recogen cerca de 200.000 pesos de entonces para la fabricación del Cristo que iba de alguna manera a estar mirando La Habana y bendiciendo a la isla. Si ustedes se fijan, el Cristo tiene una mano en alto y la otra en el pecho, pero está dando la bendición, le está dando la bendición a La Habana. En el año 58 hacen aparentemente una especie de concurso donde se presentan varios escultores y gana el hacer la obra Gilma Madera, una escultora cubana, eh, no india como los que hacen ahora los trabajos de los hoteles en Cuba, cubana, una gran escultora que tiene otras obras famosas en Cuba, pero no es de lo que estamos hablando hoy. Y Gilma Madera, pues gana el hacer el Cristo de La Habana. Y ella se va a Italia y está en Italia creo que un poco más de un año. Se fue a Italia porque ustedes saben que en Italia está el mármol de Carrara, que es uno de los más famosos del mundo y con el que se hacen, hay muchísimas esculturas hechas de mármol de Carrara. Y ella se va a Italia, trabaja enfurecidamente por más de un año para terminar el Cristo de La Habana. Y regresa a Cuba con, creo que eran 67 piezas las que conforman al Cristo que tiene 300, pesa 320 toneladas y tiene 67 piezas que le tomó a ella creo que 17 o 18 hombres y una grúa montarlas y que van por pedazos, ¿no? Y se van empatando entre sí con una especie de armado de hormigón o de cemento y van con cabillas que van desde la base hasta arriba y tiene una viga de acero que llega hasta la cabeza. Les digo que tiene 320 toneladas, se imaginan. La base tiene 3 metros. El Cristo en particular, la escultura tiene 20 metros y como está en una colina, finalmente termina teniendo 51 metros y tiene una posición súper estratégica porque ustedes saben que desde allí se ven una de las vistas más lindas de La Habana y de la bahía. Eh, el Cristo de La Habana, que fue inaugurado en el 25 de diciembre del año 58,
pues fue, imagínense, un regalo para todos los habitantes, para los habaneros y para Cuba en particular. Piensen que hay otros Cristos muy famosos, como el del Corcovado del Río de Janeiro, que tiene 36 metros, 16 metros más que el Cristo de La Habana, y que es probablemente el más famoso, pero no es el más alto del mundo, creo que es el número 4. Hay otros, hay uno en Lisboa, hay en México, hay en Perú, en Colombia, en Polonia, que es el Cristo Rey, que dicen que es precioso. Hay varios, pero el nuestro es el de La Habana, que además la escultora dice que ella no lo vio como un ángel entre nubes, sino como un Cristo firme con los pies en la tierra. Y de hecho, ella no descifra, eh, no crea la imagen del Cristo como el Cristo que estamos acostumbrados a ver, sino que para ella fue la motivación, la belleza masculina, y es un Cristo muy humano. De hecho, le dejó los ojos vacíos para que diera esa impresión de que no está mirando a un punto fijo, sino tal parece que está mirando a todo el mundo, está mirando a toda La Habana. Y es precioso, el Cristo de La Habana es precioso. Lo curioso, y esta es la parte espiritual o emocional del asunto, es que el Cristo es inaugurado en el 25 de diciembre del 58, unos días antes que llegara la supuesta revolución cubana de Fidel Castro y los rebeldes. Y fue como una señal, ¿no? Porque precisamente la idea del Cristo fue para la paz, para la concordia, para que se calmaran los ánimos que estaban tan caldeados en la política cubana. Sin embargo, unos días después llega una revolución atea que se encargó de desterrar a sacerdotes y monjas, que se encargó de eliminar la fe del pueblo, y que entre las cosas que hizo fue descuidar la escultura del Cristo de La Habana. La descuidó, no le dieron importancia, tanto que en algún momento estuvo tan llena de matorrales que apenas ni se veía. Pero otra cosa curiosa es que un Cristo hecho y de alguna manera costeado por el amor y por la fe religiosa de tantos cubanos termina estando a un lado de la cabaña a donde llega el Che Guevara a unos días después del triunfo de la revolución y hace toma de la cabaña y convierte aquello en un campo de concentración, una cárcel donde fueron fusilados y torturados tantos hombres, justamente casi prácticamente a los pies y bajo la mirada del Cristo de La Habana. Qué terrible, ¿no? Qué terrible que fuera como una señal. Es decir, terminado de inaugurar el Cristo construido para la bendición y para la paz de Cuba y de La Habana en particular. Y que una semana después nada más llegara el desastre y el desmadre que nos ocurrió. En el año 61, aparentemente no le habían puesto el Cristo para rayos. Y en el año 61, el Cristo tiene el primer incidente. Cae un rayo y le perfora un hueco en la pieza número 67, que es la cabeza, es la que forma la cabeza, que es la última de la estatua o de la escultura. Y la misma escultora, Gilma Madera, es la que lo repara, le toma como 5 meses repararlo. Eso ocurre en el año 61. Y mucha gente en La Habana me imagino que se cuestionaría un año que estaban ocurriendo tantas cosas en Cuba, que estaba ocurriendo todo lo que ya sabemos que pasó, quitándole el esfuerzo del trabajo a tanta gente, después vino la crisis de los misiles, bueno, en tanto peligro que estuvimos en esos años, ¿no? Y que perdiera, que precisamente el daño fuera en la cabeza del Cristo, que era además la pieza 67. Y yo por una cuestión de curiosidad me dije, ¿qué significará el número 67? Y fui a buscar. Y aunque yo no creo en estas cosas, pero hay gente que estudia la numerología y demás, ustedes saben que el año 67 es el número 67, perdón, es el número que supuestamente mira al futuro. Es un número pragmático, pero que sobre todas las cosas es un número enfocado en la familia. Y yo digo,
Qué increíble que ese hueco, ese daño le hubiera ocurrido a Cristo en esa pieza número 67, que es la cabeza, y luego ver todo lo que pasó con la familia cubana desde el año 61 hasta la fecha. En el año 62 vuelve a tener una rotura, otra perforación, también por otro rayo, y ya ahí, bueno, se queda, y a partir de ahí el descuido total, el abandono, el Cristo extremadamente deteriorado, sin prestarle atención por un gobierno ateo que controló y que hizo una batalla tremenda y despiadada en contra de la fe y toda la gente que tenía fe, tantos religiosos perseguidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el año 86, el Cristo tiene una tercera descarga que prácticamente fue fatal. Y es la iglesia cubana quien hace una colecta, me imagino, que también con el Papa, etcétera, etcétera, que de hecho olvidé decirle que el Cristo de La Habana, cuando la escultora, antes de traerlo para La Habana, ella hizo que el Papa Pío XII le diera la bendición al Cristo. Y aparentemente en el año 86 la iglesia, sus feligreses, no sé si el Vaticano tuvo algo que ver en eso, pero hacen una colecta y es la iglesia la que repara, la que financia y repara el Cristo, pero lo hace toda la iglesia, el Estado no participa en nada, el gobierno de Fidel Castro no participó en nada. Y del año 86 hasta el año 2013, 2012, que el Cristo ya tenía peligro de derrumbe, es cuando entonces el gobierno cubano, miren ustedes, han llegado en el año 59 y no es hasta el año 2012 que se les ocurre pensar que el Cristo puede caerse. Pero claro, ya en el 2012 las cosas en Cuba eran diferentes. El resurgimiento de la religión, estaban ya romanceando con permitir la religión, el Papa, etcétera, etcétera. Y en el 2013 comienza una remodelación o restauración del Cristo de La Habana, por supuesto, originado, encabezado y dirigido por la oficina del historiador de La Habana, Eusebio Leal, que yo me imagino que tuvo que tratar con mucha gente para que le permitieran tal restauración. Y bueno, así empieza la restauración del Cristo de La Habana, después de tantos años de abandono, que estuvo cerrado al público hasta los años 90, que no se podía ir. Después de los 90, que es cuando empieza todo esto, que empiezan ellos, ya ustedes saben, el periodo especial y empiezan a aletear ahogados, y ya empiezan con la historia de permitir la religión y demás, pues en los años 90 cuando lo abren al público. Y no es hasta el 2017 que es considerado patrimonio nacional. Imagínense ustedes, un Cristo que es inaugurado en el año 58 y que el gobierno de Fidel Castro llegara en el año 59 y no fuera hasta el año 2017 que se les ocurriera hacerlo monumento nacional. Es increíble y es, bueno, da tristeza oír hablar de esas cosas, pero finalmente lo arreglaron y ahí está el Cristo de La Habana que ha resistido me imagino que la disidia de una dictadura y que desde esa colina ha estado protegiendo a los cubanos y a la familia cubana de alguna manera, definitivamente. Como nota curiosa les dejo que en la base del Cristo la escultora dejó dentro de la base cosas, objetos de la época, como periódicos, monedas y se dicen que otras cosas. Bueno, pues ese es nuestro Cristo, que no será el de Corcovado, que es tan alto y tan famoso. Lamentablemente el nuestro perdió celebridad por un gobierno de 60 años completamente ateo, porque podría haber estado en cuanta revista y en cuanto documental y en cuanta bibliografía podría haber en el mundo hablando de un Cristo tan lindo, con una imagen tan preciosa que se alcanza de la ciudad de La Habana desde allí, una vista bella, un Cristo que bendice al pueblo de Cuba. Esa es la historia de nuestro Cristo de La Habana, que nos bendice.
Así que nada, si quieren, por favor, vayan a buscar la historia, vayan a buscar las fotos, que son muy bonitas. Hay fotos maravillosas. Yo voy a ver si pongo una que tengo en Facebook, que es con todo el cielo azul atrás y que se ve preciosa. Mis amigos, si la historia del Cristo de La Habana te ha parecido interesante, transmítela, que esta es de las cosas lindas que tenemos y de las cosas lindas que deberíamos transmitir. Así que pásalo, 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 mándalo en una voz. Pásalo por Facebook, mételo en una botella de la manera que quieras, pero cuéntalo, cuéntalo, que es de las cosas y las historias lindas que tenemos los cubanos y vuélvete loco, mira, loco y dale a la campanita, suscríbete, suscríbete. Un beso, los quiero.